hacer una pequeña introducción ahora sobre nuestro primer orador del día de hoy, que es el señor Efraín Santana. Y Efraín Santana realmente no es de la Romana, aunque ya nosotros lo consideramos nuestro. Él llegó a la Romana de un año, duró muchos años ahí, luego se fue al mundo a estudiar, se casó y luego volvió a la Romana y ahora tiene 18 años compartiendo con nosotros y tiene una página en Facebook que es muy popular. Y bueno, yo no sé, pero debe tener por lo menos como 20.000 personas que la ven. Bien, Efraín estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también estuvo en la Universidad Tecnológica de Bucarest, en Rumania, también en la Universidad Técnica de Madrid y en la Universidad de Puerto Rico, donde se graduó como técnico en informática. Acaba de escribir su libro, La Romana, calle arriba, calle abajo, en donde narra historias, tradiciones y personajes de nuestro pueblo y que ha sido un éxito. Lo pueden comprar a través de Amazon y también pues se lo pueden encargar a él, aunque nunca tiene libro porque siempre lo vende todos antes de que llegue. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Efraín Santana. Muchas gracias. Gracias por promover el libro, que no era mi idea, mi intención. Pero, en primer lugar, le voy a decir, ya yo estoy en los casos de mi vida. Y últimamente me ha dado con encarnar cuartillas, coleccionarlas y darle nombre de libro. Mi debilidad es las tradiciones, los personajes, la leyenda de los pueblos. Porque el tiempo va pasando y todo cambia alrededor de nosotros y casi ni cuenta nos damos. Los hijos nuestros que tenemos hoy en día no son los mismos que tuvimos cuando pequeños, han cambiado completamente. Y es algo que siempre me ha llamado la atención y en la cual me he concentrado a escribir y de lo cual le voy a exponer algo de lo que ya está en papel. Por favor. Apuntes culturales de la región este. Algo que me causó extrañeza, que aquí, cuando yo fui a informarme sobre qué provincias compone la región este, ven que dicen el Seibo, Atomayor, La Altagracia, La Romana, Monteplata, San Pedro Macorís, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Algo extraño. Para mí, yo entro al este cuando llego a San Pedro. De ahí para allá no lo consideraba. Eso es lo que dice la estadística. Por favor. Próxima. Comparada con la sociedad actual, la sociedad de la primera mitad del siglo XX era bastante conservadora. Las damas vestían trajes y faldas largas, raramente usaban pantalones, los bikinis aún no hacían su aparición y los trajes de baños femeninos eran de una sola pieza. En los hogares, a la palabra de los padres era final, igual a la de los maestros, algo que ha ido cambiando lamentablemente. Era una sociedad, para usar términos de la actualidad, muy conservadora. En la foto pueden ver estudiantes uniformadas con sus faldas largas, tapándole la rodilla. Próximo. Aquí me concentré en la cuestión de la disciplina en el hogar. Puse esta foto como ejemplo, porque ¿quién no cayó en ese gancho? La mamá, no vengan que yo no le voy a dar y esto. Muy simpático. Creo que muchos pasamos por caímos en ese gancho. Próximo. Ok. Lo cierto es que desconozco el método de crianza que usan los padres hoy en día. Los tiempos han cambiado y así también ha cambiado el comportamiento humano. Esto lo decimos porque recordamos que gran parte de la enseñanza que cuando muchachos recibíamos venían de advertencias tajantes expresadas en frases cortas. Nada de sentarse a dar explicaciones. En la casa los padres mandaban y los hijos obedecían. Punto. Hoy no te llevan al colegio. No había psicólogos, ni depresiones,
Aquí es una de las expresiones que recordamos. Si nos atrevíamos a contestar a los padres, una palabra más y te rompe los hijos. Cuando pedíamos explicaciones, aquí se hace lo que yo digo. Punto. Al pedir dinero o que nos compraran algo, sobre todo las madres, decían, ¿tú crees que yo soy rico? Siempre había crisis. Próximo. Ay, si nos atrevíamos a decir que haríamos algo que ya no habían prohibido. Solo me decían, algo y tú verás. Y esta, la que más me gusta, cuando tratábamos de argumentar con ellos. Los muchachos saben cuando la gallina mea. Con respecto a esta última expresión, siempre me he preguntado si la gallina realmente mea. Deberían hacerlo ya que beben agua. No sé. La gallina mea. Pues no hablaba, no lamentarse de hablar. Otras características de nuestro pueblo que han ido desapareciendo son las fondas y los auditorios que normalmente estaban alrededor de los mercados. Pueden señalar que hasta principios de los años 60, la mayoría de los negocios de diversión y comida estaban ubicados en los mercados públicos o en sus alrededores. Para esa época, fondas, hoteles, billares, bares y otros eran parte del entorno de nuestros mercados, además de barberías, colmados, almacenes, compraventas, tiendas de discos y otros. Los hoteles y restaurantes eran escasos en el resto de la ciudad, quizás no pasaban de 2 o 3. Yo normalmente hablo de la Romana, que fue donde, pero esto se aplica a todos los pueblos de la región. Actualmente esta situación ha cambiado bastante. Las fondas han sido sustituidas por buenos restaurantes y los dormitorios por cómodos hoteles. Hoteles no incluidos. Cambio. ¿Quién no recuerda los billeteros, las quinielas, los remates que hacían? Bueno, en mi pueblo había un billetero muy famoso, muy popular, llamado Manuelcito. Y recordándolo, yo quise escribir una estampa de lo que era Manuelcito y su trabajo. En la foto eran billeteros en las afueras de los mercados con los burros llenos de números. Y eso desapareció también. Recuerden ustedes a los pregoneros y sus pregones. Esos personajes que recorrían nuestra calle anunciando a viva voz sus productos y ofreciendo sus servicios. Ellos eran los que le ponían música de fondo a la monotonía de nuestra calle. Ya no se oyen o se oyen muy poco. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Alguien sabe? En mi querida Romana recuerdo algunos de los más populares. Atesos batidores, carbón de vera, carbón corriente. El carbón desapareció ya de la calle. Helado, los heladeros, palito de coco, el amolador que amolaba tijeras y cuchillos y eso. Lo que vendían botellas, o compraban, mejor dicho, y otros muchos cambios. En nuestro pueblo había un pregonero en particular que los muchachos del barrio hacíamos blanco de nuestras burlas. Ese era Manuelcito el billetero. ¿Qué romanense de los años 50 y 60 no lo recuerda? Solía salir exclusivamente en la noche a pregonar su billete, y era que durante el día trabajaba como conserje en el Hospital del Seguro Social. Me parece verlo bajar por la calle que pasa frente a nuestra antigua casa, que siempre nosotros vivíamos al final de la loma, pregonando en voz alta, medio chillona sus billetes, y nosotros más adelante esperando. Los encuentros entre Manuelcito y la muchachada por lo general se desarrollaba así. Manuelcito, pregonando sus números de billetes, decía 4.584. Entonces alguno de los muchachos le voceaba, ¡pelao! Manuelcito al instante, y sin entender su compostura, pelao tiene el sería una campaña, pregonando su número como si nada, como si ya esperara el intercambio verbal, para sentir que su pregón estaba llamando la atención de los clientes potenciales del barrio. Y no estaba equivocado. En numerosas ocasiones, luego de que
intercambio verbal con los muchachos, había personas que le llamaban para comprarle sus billetes. Manuelcito fue parte de esa vida pueblerina que se nos fue, de esos tiempos en que las preocupaciones de ser adulto aún no nos borraba la sonrisa del rostro. Si yo hubiera sabido que la adultez era lo que es tanta, me hubiera quedado un muchacho. De hecho, yo pensaba que las personas mayores habían nacido personas mayores y que ahí se iban a quedar y que nosotros íbamos a ser muchachos. Por eso cambió. Manuelcito se nos fue y con él toda una época de risas, brincos, gritos, empujones y carreras. ¿Cómo me gustaría que Manuelcito volviera con su pregón? Las retretas en los parques. ¿Qué pueblo no tenía su retreta? Algunos preferían, en lugar de la retreta, ir al cine a disfrutar el estreno de alguna película. Nosotros preferíamos la retreta. La retreta nos daba la oportunidad de ver a la joven que nos sacaba un suspiro. Aquellos que tenían novia, preferían sentarse en uno de los bancos exteriores del parque a comer gallina bajo el fondo musical de la banda municipal. Vueltas y vueltas por la isleta del centro en el sentido contrario a las que daban las jóvenes que tratábamos de levantar. Las retretas en nuestros parques se siguen celebrando, pero ya no es igual, ya no son las mismas. Con el paso del tiempo, las retretas han perdido el colorido de otros tiempos. La vuelta al parque dejaron de tener sentido. Exactamente, ¿qué es la retreta? Yo sé que La retreta es la banda, todos los pueblos tenían una banda municipal pagada con fondos públicos. Y entre las cosas, además de cuando había desfile y eso, para mantenerlo ocupado todos los domingos, a ellos le asignaban dar un concierto en el Parque Central. Y entonces eso traía la muchachada, la gente joven, eso. Y era bien divertido, era una... en la romana todavía le están haciendo, pero a las 5 de la tarde. ¿A qué hora? a las 7 de la noche termina el acto parroquial. Sí. Y sigue teniendo la concurrencia de años atrás. Qué bueno. Nosotros perdimos eso por completo. En el parque, aquí lo hacen. Esa es la corriente. Inviten la pared de domingo para que vaya a ver. Los clubes, logias y sociedades mutualistas. Anteriormente la vida era más simple. Y los clubes, logias, sociedades mutualistas tenían más incidencia en la vida normal del pueblo. Se enfermaba un miembro de una sociedad de auxilio mutuo, iban y lo asistían económicamente, le daban compañía, moría uno y era los entierros eran bellísimos, se vestían de gala y todo eso. Yo no sé si aquí lo siguen haciendo, en la romana se han alquilado. Sí. Clubes, logias y sociedades mutualistas. La vida social de nuestro pueblo giraba alrededor de clubes sociales, logias y sociedades mutualistas. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de los ciudadanos pertenecían a una o más de estas organizaciones. Algo que hoy nos luce ridículo, pero que tenía vigencia en aquellos tiempos, era con relación a los clubes sociales, que de forma clasista y discriminatoria se definían como club de primera o club de segunda. Aquí tenemos una de las logias más prestigiosas y más emblemáticas de nuestra ciudad, la logia Amor y Trabajo número 9617. Un amigo miembro de esa logia, me facilitó fotos del local de ellos, de par detenidas, que como ellos le llaman a sus reuniones, y desfile, que normalmente cualquier desfile que se desarrollaba en el pueblo, había una representación de la logia en esos desfiles. A esos clubes de primera solo podían entrar los miembros de la oligarquía del pueblo. A los de segunda entraban todos los demás. Con respecto a las logias, aunque había cierta diferencia, esta no era tan discriminatoria como el caso de los clubes. En nuestro país son bien conocidas la logia masónica y la logia oférica. A los masones pertenecen abogados, médicos, comerciantes. A los oféricos pertenecen miembros de la clase media en general, incluidos obreros. A las sociedades mutualistas, cuyo fin es el de ayudar a los miembros
a sus miembros en tiempos de dificultades como enfermedad o muerte, podían afiliarse a miembros de la sociedad en general. Esas organizaciones sociales aún se mantienen operando, aunque ya no con la principalidad social de otros tiempos. Ay, la calle de la Romana. Cuando yo era muchacho, la calle de mi pueblo eran todas apisonadas con caliche. Esa es una de las calles principales hoy en día en la Romana, cuando en el 1950 pero estaban haciendo las aceras y poniéndole la base para ponerle asfalto. En esta próxima vamos a tratar, vamos a recordarle. ¿Quiénes saben lo que hay ahí? Díganme qué son esas tres cosas. Letrina. Y la humeadora. La humeadora era muy importante porque la letrina siempre estaba en el fondo del patio. Y cuando uno se le revolvía el estómago a medianoche, ahí entraba en función la humeadora para correr hacia abajo. Exactamente. Para la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del XX, nuestro pueblo seguía siendo en gran parte una comunidad rural. No teníamos electricidad, ni acueductos, ni servicios sanitarios. En otras palabras, éramos un campo grande. Somos muchos los que recordamos la letrina en el fondo del patio. Algunos utensilios de cocina eran de fabricación manual. Para cocinar, bañarnos y lavar, se usaba el agua lluvia que se recolectaba en aljibes y tanques de metal. Yo creo que los aljibes desaparecieron, sí quedan muy pocos. ¿De qué son? No, son depósitos de agua, se hacen unos cemento, unos depósitos grandes de agua, y entonces venía un caño que venía del agua que caía al techo de la casa, venía por un caño a llenar el ajibe. ¿Usted lo tiene todavía? Consérvelo. Un aljibe se depositaba en un aljibe, no un tinaco. Exacto. Un aljibe. Sí. Y el que no tenía para un aljibe se procuraba, sobre todo alguna iglesia que los niños traían las cadenas que usaban eso, venían en unos tanques de metal grandísimos, y esos tanques cuando se vaciaban, lo vendían, y esos metales tú podías recolectar agua lluvia también. ¿Dónde estamos? Somos muchos los que recordamos la letrina en el fondo del patio. Algunos utensilios de cocina eran de fabricación manual. Para cocinar, bañarnos y lavar se usaba el agua de lluvia que se recolectaba en aljibes y tanques de metal. Para beber teníamos el agua siempre fresca de una tinaja. Yo no me explico por qué el agua de tinaja siempre está fría. Para el alumbrado de la casa estaban las lámparas que ya vimos, las lámparas de gas y las humeadoras, que eran la versión criolla de las lámparas. Su compañera menos elegante pero más práctica, que utilizábamos para movernos a través de la habitación de la casa y principalmente para esos viajes nocturnos a la letrina. No podemos ignorar los utensilios de cocina hechos de jigüero, sobre todo la batea donde se lavaba el arroz, era un jigüero partido por la mitad. ¿Usted llega? ¿Usted tiene un museo en su casa? Para beber teníamos el agua siempre fresca de una tinaja. Para el alumbrado de la casa estaban las lámparas de gas y las humeadoras. Su compañera menos elegante pero más práctica, que utilizábamos para beber a través de la casa, principalmente para esos viajes nocturnos. No podemos ignorar los utensilios de cocina hechos de jigüero, sobre todo la jigüera que se utilizaba principalmente para lavar el arroz y la cuchara del mismo fruto que movían los alimentos mientras se cocinaban, como sancocho, habichuela, arroz y otros. También se hacían morritos para beber agua para los muchachos, unos chiquitos. La vida antes era más simple, algunos afirman que éramos más felices, pero ya eso es harina de otro costal. Mientras tanto, sigamos disfrutando nuestros recuerdos. Y por eso había menos Alzheimer. Menos Porque ahora Alzheimer. se dice que las
patios de antes, donde había grandes patios amplios, donde los muchachos podían jugar y correr. Hoy lo que hay son parterías. Por ejemplo, era normal en los patios tener árboles frutales. En mi casa yo recuerdo que había una mata de jobo, una de tamarindo, una de limoncillo y una de almendra. Y nosotros como procedentes de campo al fin teníamos hortalizas y también muchas hierbas medicinales, apazote, hierbabuena y todo eso. No, está bien. Los patios de antes eran enormes. Algunos llegaban a conectar con los patios de la casa ubicada en la calle de más arriba. No era raro tener matas de coco, cereza, limoncillos, tamarindo, jobo, naranja y otras deliciosas frutas. En el patio de mi casa, por ejemplo, y haciendo honor a nuestros orígenes campesinos, teníamos sembrada yuca, batata, lechosa, limones, naranjas, cilantro, orégano y jobos. Lamentablemente, la explosión demográfica que ha traído como consecuencia que esos patios hoy se hayan convertido en cuarterías son con viviendas que albergan familias completas. Nuestros amplios patios, con sus árboles frutales, fueron víctimas del progreso. De la religión, en particular nuestra familia era católica y Santa Rosa de Lima era nuestra parroquia, la romana. Desde muy pequeño y durante muchos años asistíamos fielmente al catecismo los sábados en la tarde y a misa los domingos. Ese templo es testigo de cómo nos fuimos transformando de niños de apenas unos 4 o 5 años a una persona adulta. Luego de largos años de ausencias, ya que había yo crecido y me olvidé de iglesia y todo, asistimos a la misa que a la memoria de un amigo recién fallecido allí se celebraba. No pudimos evitar el hacer la comparación visual de cómo el templo, al igual que nosotros, se ha ido transformando con el paso de los años. Lo que conocen la romana, eso que se ve allá arriba es una ermita que había donde está la actual iglesia católica. Esa foto es del principio del siglo XX. No, me doy cuenta de que las misas de hoy son diferentes a las del pasado. En nuestro tiempo de muchacho, la misa se oficiaba en latín. ¿Lo recuerdan? Hoy es en español. Sí. El sacerdote oficiaba la misa de espalda a la feligresía. Hoy lo hace frente a ella. El imponente altar, decorado con imágenes de santos y ángeles, fue sustituido por un retablo más simple, con un enorme crucifijo al centro. El sagrario, donde se guardaba la hostia, desapareció y hoy lo sustituye una mesa a un lado del altar, cubierto por un mantel blanco donde se colocan hostias y vino consagrado. Recordamos, y eso lo tengo bien en mente, recordamos que las mujeres vestían trajes rescatados y cubrían su cabeza con una mantilla. El Concilio Vaticano II se llevó la mantilla y le abrió la puerta a las mujeres en pantalones. Cuando muchachos yo nunca vi a nadie, especialmente damas. En las paredes observamos las cruces que marcan las 14 estaciones del Vía Crucis. Eso no ha cambiado. Pero no pudimos dejar de notar que las ventanas de nuestra iglesia, a consecuencia del desbordamiento de la delincuencia, hoy están protegidas por rejas de hierro. Un triste signo de los tiempos en que vivimos. El coro ya no canta desde los balcones superiores. En la actualidad, guitarras y voces amplificadas se encargan de la parte musical de la ceremonia. Bautizos, confirmaciones y matrimonios formaron los bancos de familiares y amigos reunidos para celebrar las alegrías del momento. Luego reflexionamos sobre las tristezas y las lágrimas derramadas por aquellos que asistían a otro tipo de ceremonia, a los funerales, misa en intención de algún difunto y la más triste de todas, la misa de cuerpo presente. Algo en nuestros templos no ha cambiado con el tiempo
Y es esa atmósfera de santidad que nos obliga a todos, creyente o no, a actuar con humildad y a respetar la santidad del lugar. En el movimiento obrero, todos conocemos, o sea, hemos oído hablar de Mauricio Báez. Era un líder obrero de aquí de San Pedro de Macorís, que organizó la huelga más exitosa que se hizo contra Trujillo en 1946 y que luego fue víctima de Trujillo en 1950, que lo mandó a asesinar en La Habana porque tuvo que exilarse. Bueno, el este siempre fue un bastión de la lucha obrera. Líderes sindicales como Mauricio Báez desarrollaron gran parte de su labor organizando a los obreros, principalmente a los obreros del Central y de los ingenios azucareros de San Pedro de Macorís, para la lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo. Bajo su liderazgo se produjo la huelga azucarera del año 1946, que abarcó a la mayoría de los ingenios de San Pedro de Macorís y los de Central Romana. Su labor fue tan intensa que terminó en la lista negra del tirano Trujillo, siendo asesinado por esbirros del reino en La Habana en el año 1950. Ahí tenemos el líder sindical Mauricio Báez y el alteríncrito generalísimo doctor Rafael, ¿no? Y todo lo que se retiraba. Legendarias también son las luchas del Sindicato Unido de Obreros del Central Romano y de sus líderes, quienes tuvieron que enfrentar no solo a la empresa azucarera, sino también a los gobiernos de la época. Mártir de esa lucha fue el abogado sindicalista Guido Gil, desaparecido durante los tenebrosos 12 años. Lo tomaron preso aquí en el puente del Chihuahua, en la última de Jesús. Pero queremos referirnos en esta ocasión a los primeros movimientos sindicales en la Romana, su inicio y su desarrollo. Los siguientes párrafos fueron extraídos del libro La Romana, origen y fundación del historiador romanense Rafael Harvey Ruiz. En 1904 funcionó el gremio de carpinteros, los de los panaderos y carniceros para el 2 y 8 de diciembre del 16, que ya existían. El de barbero estaba organizado el 14 de octubre de 1919. De manera que antes de los años 20 y con anticipación a la importancia laboral de la Central Romana Corporation, había vocación de los obreros a agruparse por ramas de actividad. Los choferes les comunicaron a las autoridades edilicias en 13 de abril de 1926 que el 16 de febrero habían constituido un gremio que los agrupaba. El 8 de junio de 1924 fue fundada la Asociación de Motoristas de la Romana, presidida por Francisco Villeta, mi vecino, y Fernando Frank como secretario. Al arribar el año 1934, este continuaba en funcionamiento. El propósito que tenía era proteger a los asociados, hacer cumplir la ley de carretera y cualquier reglamento municipal. El 1 de abril de 1927, Ramón Camacho Torres fungía como secretario de la formada Asociación Local de Maestros de la ciudad. El 26 de septiembre de 1930, cuando la huelga del 46, eso es aquí en San Pedro de Macorís, obrero de aquí de San Pedro de Macorís en la huelga, manifestándose. El presidente de la Federación Local de Trabajo anunció mediante carta enviada a la sala del Consejo Edilicio que había organizado 12 gremios de trabajadores. El 4 de mayo de 1934, los motoristas solicitaron a las autoridades el espacio para el establecimiento de una estación en los alrededores del Parque Central. Para la misma fecha, Juan Bautista Jiménez presidió la Sociedad Cruz de Artesanos. Los pueblos del este de la República tienen un historial de lucha obrera de la cual debemos sentirnos muy orgullosos. Educación. De mi escuela guardo tanto bello recuerdo. No puedo dejar de sonreír cuando cierro los ojos y me transporto a aquella etapa bella de mi niñez, cuando todo era diferente. Aquí más o menos, yo soy mayor que casi todo, pero lo que pasa de los 50 y 60, ¿saben cómo era la escuela entonces? No me arriesgaría a decir, pero sí muy distinto a los métodos y disciplinas de las escuelas de hoy. Empezando por el uniforme, pantalón, camisa manga larga y gorro tipo militar, todo de carga.
y una corbata negra para diferenciarnos de los estudiantes de secundaria. Ellos visten de turista con relación a lo que vestíamos nosotros hoy en día. Los de la secundaria, las de estos no eran negras como la nuestra, sino también de caqui. Antes de empezar la clase teníamos que formarnos militarmente hasta frente a la bandera, frente al asta de la bandera para izarla, mientras entonábamos aquella canción que decía más o menos: a la clase, que ya es hora de empezar nuestra labor. Y por ahí se sigue. En la tarde, al terminar el día escolar, se procedía a bajar la bandera, cumpliendo el mismo ceremonial. El recreo era el centro alrededor del cual giraba nuestro día, porque uno va a la escuela a aprender y eso, pero uno está más pendiente al recreo que a la clase. En el recreo era que uno resolvía hasta los pleitos que uno pasaba en el aula y los resolvía en el patio. El recreo era el centro alrededor del cual giraba nuestro día. Recreo significaba libertad, significaba romper la disciplina y el silencio que eran obligatorios mantener en el aula durante la clase. Hablar en clase tenía consecuencias que iban desde una reprimenda verbal, con amenaza incluida: si te atrapo hablando otra vez te mando a la dirección, o enviarte a una esquina parado de espalda a la clase, hasta que el que para mí era el castigo más cruel, dejarte sin recreo. Fulano, hoy no tiene recreo, a la hora de recreo te vas para la dirección. Cuánta crueldad de parte de los profesores. Yo no sé si eso se sigue haciendo hoy, pero dada la libertad de que vienen los muchachos, yo creo que los padres vienen a los profesores. Hoy es al revés. Hoy es al revés. Son los muchachos que dicen los profesores. Hoy en día depende el colegio o la escuela donde el niño, dependiendo de los valores de esa institución. Por ejemplo, mis hijos están en la Romana, en el colegio de la Monja, en Inmaculada Concepción de María. Sí. Y todavía ahí se sigue la regla desde el principio de antes. Incluso a mis hijos lo han dejado sin recreo porque se han portado mal, han hecho mucho ruido o algo. O sea, ellos llevan siempre esa regla. Esa es una de las escuelas romanas que no ha perdido su identidad. Yo recuerdo cuando yo muchacho, si el maestro me regañaba, lo menos que yo podía decir en mi casa era que el maestro me había regañado, porque ya significaba castigo para mí. O sea, hoy no, los padres van a discutir porque te habló hacia mí, en un nerviosismo, todo el cual. El recreo era el centro alrededor del cual giraba a crueldad. En la mañana, los estudiantes debidamente uniformados y en formación cantaban el himno a la clase que ellos son, del poeta dominicano Ramón Emilio Jiménez, mientras nuestro pabellón tricolor buscaba el cielo. Luego se procedía a desfilar en forma ordenada, entrar a su respectiva aula y, sin romper ese orden, proceder a sentarse. Al finalizar la clase de la tarde, con el mismo respeto y orden, se procedían los estudiantes a bajar la bandera. En épocas pasadas, los estudiantes de nuestras escuelas se dejaban sentir más en las actividades del pueblo, como veladas, conciertos, desfiles, tedeos y otros. Era común durante la dictadura que toda actividad destinada a glorificar al jefe, a los estudiantes se les convocara con carácter obligatorio para que asistieran. Aquellos desfiles también, siempre estaba uno. Cambio. Mecanografía y taquigrafía. Ya esas escuelas se desaparecieron, ¿verdad? ¿Cuándo lo recuerdan? Levanten la mano cuando recuerden. Yo estudié en una de esas. Sí. Yo no sé cómo aprenden a escribir. Bueno, en la foto, es una foto bien de los años 50. Una academia de allá de mi pueblo, donde hay personas estudiando mecanografía. Fíjense cómo han cambiado, fíjense que son estudiantes y van de saco y corbata. Formal.
Anteriormente, a la década de los años 60, la educación superior no estaba al alcance de todos. Quiero decirle que la juventud de ahora son privilegiados, porque el que no hace una carrera universitaria es por dejadez. Anteriormente no, en mi época una profesión costaba y era un privilegio. Bueno, yo hablo duro, yo creo que me puede. Anteriormente, a la década de los años 60, la educación superior no estaba al alcance de todos. Nuestra Universidad de Santo Domingo era un centro elitista a donde solo podían asistir los hijos de las familias pudientes, aunque algunos héroes lograban combinar trabajo y educación para obtener un título universitario. Esa situación se complicaba para los estudiantes de la provincia del país. En consecuencia, era normal para un estudiante provinciano el agenciarse una carrera corta que le preparara para entrar en el mercado laboral en poco tiempo. Y esa ahí no entra en función. Entran en función los institutos comerciales, donde se ofrecían clases de mecanografía, taquigrafía. ¿Cuántos saben lo que es taquigrafía? Contabilidad, inglés, entre otros. Correspondencia. En el transporte, esos centros de servicio que te brindan gasolina, tienen restaurantes, comida, eso, por lo menos hasta cuando yo era muchacho no existían. Las bombas las ponían a la orilla de la carretera, a la orilla de la acera, como en este caso. Esto es una bomba de gasolina. Y mira los guardias que están ahí sentados, esperando que le llenen el tanque. Todavía a principios de los años 50 en el país, a diferencia de ahora, no se conocían los centros de servicio para automóviles. Solo existían bombas de gasolina que se ubicaban a la orilla de la acera, donde el vehículo se estacionaba para coger gasolina. Camioneta del ejército coge gasolina en una bomba situada en la calle Duarte La Romana. Este sí está bien. Como pueden ver, esta es otra bomba de gasolina. Yo la marqué aquí con la flecha. La ve ahí de pie. Esa era otra bomba de gasolina, donde los choferes se paraban a coger combustible. Para viajar a la capital, yo estoy hablando de la Romana, para viajar a la capital del país y otras ciudades, existían los carros públicos y las guaguas. Y las carreteras no tenían la extensión de hoy en día. Por ejemplo, el trayecto para ir de la Romana a la capital se tomaba entre 3 y 4 horas. El trayecto incluía la Romana. De la Romana había que ir al Seibo, porque la carretera del Seibo era a San Pedro de Macorís. Y entonces de San Pedro de Macorís a la capital. Esa ruta luego se acortó desviando por el cruce de Guerrero que pasaba por Ramón Santana. En el año 1960 se inauguró el puente de Cumayasa, el río Cumayasa que está entre San Pedro y la Romana, lo que redujo el tiempo del trayecto en más de 3 horas, a la mitad de las 3 horas. Viajar en aquellos tiempos a la capital era todo un acontecimiento, tema de conversación entre familia, vecinos y amigos. A finales de los 60 llegaron los autobuses que poco a poco se fueron apoderando de la ruta hasta finalmente sacar a los carros públicos del negocio. También aquí en Macorís se viajaba en carro, ¿verdad? Sí. Aquí había y la puquita, los carros y ¿Por qué nosotros usamos tanto la palabra puquita? Una puquita es una cotorra, ¿verdad? No, yo sé, la bobina nosotros decimos también puquita. Y una carterita que parecía aquello, y una vez se abría. Eso es una puquita. ¿Cómo es? La similitud con aquello. Se puso puquita. Y a la que puquita da un ojito a la motora. Ay, a la Isabel creo que le dicen cuca también. Bueno, hay mujeres que se llaman cuca, yo creo que hay que se llaman Isabel.
Yo tengo una amiga que dice, y hay un merengue muy bueno. Hay un que tú sí vaya bueno, el amor que tiene. Ah, sí, porque tiene motor atrás. Bicicleta. Miren la bicicleta de los años 50. Tenía parrilla, tenía luz. Y la cadena venía tapada para que no te. Porque había veces le rompía el pantalón a otro. Y venía de la cadena. Durante la dictadura de Trujillo, el conducir una bicicleta estaba reglamentado por ley. Primeramente, a la bicicleta había que sacarle placa. ¿Recuerdan eso? Así mismo, a la bicicleta para transitar por la vía pública se le exigía tener su placa al día. También era obligatorio que pasaran una inspección anual por revista. La inspección la hacía un agente de la policía entrenado para esa tarea. Próximo al cuartel policial se le colocaba una mesita de madera, policía de una manera de escritorio, y allí se sentaba a llenar los formularios correspondientes luego de la inspección visual. Este agente inspeccionaba la goma, los frenos y así sucesivamente. Pero lo más importante de la bicicleta era que debía tener su foco de luz en buenas condiciones. Hay el timbre, que se desaparecieron también. Los mayorcitos recordarán que a las bicicletas se le incorporaba un dinamo que giraba con las ruedas de la bicicleta para producir corriente que encendía el foco. Si la policía te sorprendía de noche andando en bicicleta sin luz, era preso. Las fiestas patronales. ¿Las siguen celebrando bien aquí en San Pedro? ¿Cómo antes? La gente la espera. No, porque allá la están bien, pero la delincuencia no se hace como antes. perdió como ese sabor, El exceso. Ya aquí lo prefiero hacer. ese es un baile. Si algo añoramos lo que pasamos de los años 60, son las fiestas patronales de nuestros pueblos. Las patronales eran esperadas con tanta o más ansiedad que las navidades. Y créanme que no estoy exagerando. Los bailes, los clubes, asociaciones, centros culturales locos eran muy concurridos. Semanas antes del inicio de las fiestas, ya se había elegido una junta directiva. Se había confeccionado un programa con actividades a celebrarse cada día. La tarima frente al parque se instalaba esperando la presentación cada noche de artistas locales o nacionales. La multitud que allí se congregaba era impresionante. Sí, se le dio una reina de la fiesta, con su coronación y todo lo que conlleva una corte. ¿Aquí lo hace todavía? Durante las fiestas patronales, el día empezaba con una recorrida por las principales calles del pueblo. Al mediodía, el repique de campanas y explosiones montantes nos recordábamos que estábamos en fiesta. En la tarde, diversos juegos y competencias en las cuales había premios para los ganadores. El palo encebado en la antigua plazoleta del mercado. ¿Recuerdan el palo? Aquí todavía no me quiten eso. En el Parque Central, allí hacíamos lo que llamaba el rally de la burrupera, que era una carrera de burro. Todo el que tenía un burro por ahí veía y hacíamos una carrera de burro. Carrera en saco, en bicicleta, en santo, etc. En fin, había diversión para todos los gustos. No podemos dejar mencionar los caballitos que se instalaban en lo que entonces era un solar vacío. Todavía, ¿verdad? Frente al parque. Además de los caballitos, allí se instalaban unos grandes columpios con una cholita como asiento y otros juegos más pequeños. Ese es el gran de la... No, está bien. Esto era parte de la celebración de las patronales. Se hacía concurso de modelaje. Este es el público que estaba frente al parque, frente a la tarima, a ver los artistas. Y allí era combinación de
del pueblo a ver las competencias en el Parque Central. En la noche, presentación de artistas en la tarima frente al Club Recreativo. Cada noche un artista diferente. Y luego, bingo para las damas en la plazoleta que existía detrás de la iglesia, antes de que allí se construyera una nueva. Estoy hablando de la romana, pero eso se puede extrapolar a San Pedro de Macorís. Tenemos tantas cosas encima. Además, la romana, la mayor parte de los habitantes tiene su procedencia de. Aquí había un ingenio, el ingenio Santa Fe, de Santa Fe. Los dueños de Santa Fe y de Central Romana eran los mismos. Cuando Trujillo compró Santa Fe, los mejores empleados se lo llevó el Central Romana para la Romana, y allí se formaron familias completas de petromatorizanos. ¿Usted nació en la Romana? En la noche, presentación de artistas en la tarima frente al Club Recreativo. Cada noche un artista diferente. Y luego el bingo. El 30 de agosto, día del Santo Patrón, en la mañana, misa en su honor, y durante el resto del día, desfiles, competencias, juegos, y en la noche baile en todos los clubes y sociedades de la ciudad. Era una fiesta en la que participaba todo el pueblo, día y noche durante una semana. Al final, los recuerdos, las anécdotas, volver a la rutina diaria y empezar a contar los días hasta la próxima fiesta patronal. Pero siempre hay un pero. Las fiestas perdieron su colorido, ya no son lo mismo. ¿Qué pasó? De verdad no tenemos la respuesta a esa pregunta. Quizá nuestro pueblo, con el progreso, desviaron su atención a otras diversiones. El sentimiento religioso, el control de las patronales, ha disminuido grandemente, ¿verdad? Ya la gente no es tan religiosa como antes. ¿Quién sabe qué pasó? Añoramos con profunda nostalgia aquellas fiestas patronales que nos tocó vivir y que desgraciadamente se fueron para no volver. Otro dato, se estrenaba disciplina. Ah, sí, se estrenaba ropa. Había que estrenar. Sí, señor. Siempre Y a patronal. Ok. ¿Ya se Raúl? Ay, qué bueno. Yo qué poquito no lo encontré. Bueno, yo espero que le haya gustado la presentación. Que hayamos traído buenos recuerdos de esa sociedad que se nos ha ido. quiero su libro. Número de teléfono. Su número. No, el libro. Sí, es la mayoría de. Lo que pasa es que el libro se agotó. Yo he pedido como 3 o 4 veces se ha ido agotando. Gracias a Dios ha tenido buena salida. Y en la actualidad no tenemos para la mente. El que lo quiera adquirir puede adquirirlo a través de Amazon. En Amazon lo puede pedir. Pone la romana calle arriba, calle abajo. Bueno, pues muchas gracias y que